recording. Listo. Bueno, ahora sí. Bueno, deberían estar viendo mi pantalla, deberían estar viendo el comienzo de la presentación de gestión de datos. Y bueno, antes de comenzar, muchos de ustedes me conocen y muchos de ustedes no me conocen, así que contarles un cachito acerca de quién soy yo. Me llamo Lorena Echeverry, eso sí, ya lo saben, trabajo en el Instituto de Computación y en particular en un grupo que se llama Concepción de Sistemas de Información, que es un grupo que se dedica a temas relacionados con los sistemas de información en general, diversos temas de calidad de datos, de modelado de datos, de almacenamiento, de representación, de gestión de metadatos. Algunos de estos temas que les estoy mencionando justamente son los que pretendo introducir hoy durante la charla, ¿sí? Yo he trabajado en... Llegan mensajes por todos lados. He trabajado en temas, perdón, no quería hacer eso, en temas de gestión de datos de diversa índole. En particular, trabajé bastante con sistemas de data warehousing tradicionales durante mi maestría y durante el grado. Y también durante el doctorado trabajé en sistemas de data warehousing, pero más vinculados a la web semántica. Y en los últimos tiempos también estoy bastante involucrada con los temas de privacidad y anonimización de datos. Doy 2 cursos en el Instituto de Computación, o participo en 2 cursos. Uno es el curso de Programación 3, que es análisis de algoritmos. Históricamente trabajé en el curso de base de datos durante más de 11 años, y hace 3 años que armé y dicto un curso de bases de datos no relacionales, que bueno, que es un curso además de posgrado y que va a ser parte de la currícula sugerida para esta maestría. Este año no se va a dictar, porque yo estoy este año de año sabático, que ustedes quizás sepan, los docentes que tenemos régimen de dedicación total, tenemos derecho una vez cada 6 años a tener suspensión en el dictado de clases. Y bueno, ese compromiso de este año un poquitito como que me lo salteé para participar en este curso, porque es una cosa que veníamos programando de hace mucho tiempo. Así que bueno, basta de introducción de mí. Yo les armé una propuesta de thread ahí en el EVA, para que en la medida que sientan ganas y que tengan oportunidad, nos cuenten un poquito acerca de ustedes. En particular a mí me parece que está bueno para poder adaptar en la medida de lo posible los contenidos, los ejemplos, las cosas que nosotros vamos mostrando en el curso, al contexto de ustedes, y quizá eventualmente tomar cosas de su contexto laboral o de investigación para meter adentro del curso, ¿no? Puede ser un ida y vuelta interesante. Así que bueno, los invito a que vayan dejando ahí un poco de contexto y de información sobre ustedes. Muy bien, entonces, esta charla es una charla un poco de disparador, un poquito motivacional, ¿no? Muchos de ustedes se preguntarán, yo soy un científico de datos, o quiero ser un científico de datos, ¿por qué me debería preocuparme la gestión de los datos? ¿No? Porque uno puede suponer que los datos son la entrada, ¿no? del problema. Alguien me va a dar datos, y yo con esos datos voy a hacer cosas. Bueno, hay unos cuantos autores que tratan de hacer una analogía entre las pirámides de las necesidades de los seres humanos y las pirámides, una especie de pirámide de necesidades en un proyecto de ciencia de datos o un proyecto de inteligencia artificial. No sé si en algún momento del curso vamos a seguir discutiendo por qué a veces se habla de inteligencia artificial y a veces de ciencia de datos, pero bueno, un poquito lo charló Marce en la introducción. Más allá de las diferencias en los términos, algo que sí es cierto es que es imposible hacer ciencia de datos sin datos, ¿no?
Y bueno, estos autores que proponen esta analogía dicen, bueno, los seres humanos tenemos como una escala de necesidades, ¿sí? Necesidades básicas o fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de amor, de pertenencia, de relaciones, de estimas, y por último, allá arriba del todo de la pirámide, lo que se llama como las necesidades de autoactualización, ¿no? Como necesidades elevadas, ¿ok? Bueno, hay gente que dice que un proyecto de ciencia de datos, el desarrollo de modelos súper específicos con actividades de deep learning y redes neuronales sofisticadas, quizás sean esas aspiraciones de la punta de la pirámide, y que en el medio hay todo un montón de etapas, una serie de etapas, y que muchos proyectos no necesariamente tienen por qué llegar hasta el tope de la pirámide, ¿sí? Y en la base de esta pirámide se ubican las tareas más básicas, de necesidades básicas, de recolección de datos externos, de instrumentación de los sistemas de colección, ¿no? Del logging, de curaduría, etcétera, de esos datos, para después sí empezar a construir arriba de eso lo que se conoce o se puede conocer como plataformas de gestión de datos dentro de una organización o dentro de una empresa, ¿sí? Entonces, estos responsabilidades de limpieza, de gestión de los datos, de que los datos fluyan a través de las organizaciones, etcétera, no son necesariamente responsabilidad de un equipo de científicos de datos, ¿sí? Típicamente son responsabilidades de un equipo de TI, donde hay varios informáticos, probablemente con distintos perfiles, que se responsabilizan de esas cosas. Bueno, realmente lo que pasa es que en muchos escenarios eso no sucede, y no es así. Y estas slides, esta slide y la siguiente tienen unos GIFs que los tomé de una presentación que hace Ezequiel Orbe dentro de un microcurso de un kit de supervivencia de Data Engineering para científicos de datos, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Nacional de Córdoba, porque me parecieron sumamente simpáticas, ¿no? Las expectativas que uno tiene como científicos de datos es que uno va a cambiar el mundo y que va a hacer bonitos modelos y que va a hacer unas representaciones y unos modelos preciosos que le van a permitir cambiar el mundo, ¿sí? Y resolver problemas. Perdón que, ok, era un mensaje de una docente del grupo que me pedía que grabara la clase. Un montón de problemas que voy a poder solucionar con todos estos datos preciosos que voy a encontrar. Bueno, la realidad no es tan así. La realidad es que, la realidad es que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los escenarios, uno se enfrenta con que los datos no están prontos para hacer ese análisis, ya sea porque están en formatos diversos, ya sea porque tienen problemas. Los datos suelen estar distribuidos en distintos sistemas, en distintos formatos, en distintos modelos. ¿Okay? Y además, se entrecorta el audio. Bueno, voy más despacito. Suele haber problemas de que no existe esta infraestructura de datos tan bonita de la que yo mencionaba. Si quieren, Lore, pueden hablar, ¿eh? probá a desconectar tu cámara. ¿Está la cámara prendida además del share? Sí, ¿Y me estás viendo vos? No. te estoy viendo. Sí. Ah, yo pensé que si estaba sharing la máquina se apagaba sola. La cámara, digo. A ver.
Disculpen mi torpeza, pero... A ver, ¿ahora? ¿Me escuchan mejor? Ahí dejé de verte. ¿Sí? Sí, creo que sí. Está. Den señales de vida de vez en cuando, porque esto es muy extraño para mí estar hablándole al éter. Bueno, entonces, como les iba Ok, diciendo, sí, ahora se escucha bien, digo. bien, gracias. Como les iba diciendo, la realidad es que toda esa infraestructura no está, y muchas veces las empresas o organizaciones donde nos toca trabajar como científicos de datos, bueno, presionan para que las cosas pasen, presionan para obtener resultados, o muchas veces no son conscientes de todas estas dificultades y todas estas necesidades, y terminamos siendo una especie de hombres orquesta o mujeres orquesta. No encontré una linda foto de mujer orquesta, por eso puse solo al señor ese. Entonces, bueno, yo no pretendo que con lo que les vamos a enseñar en este curso de gestión de datos ustedes sean capaces de enfrentar cualquier tipo de tarea, y así se transformarían en un unicornio de la ciencia de datos. Eso es un concepto que está bastante difundido dentro de la comunidad, es bastante gracioso, y es esa idea de que, bueno, del científico de datos que sabe hacer de todo, o sea, desde que es capaz de gestionar por completo una plataforma de datos, y sabe programar ETLs, y sabe trabajar con Hadoop, pero también es un crack haciendo modelos, y es un crack en estadística, y es un crack presentando. Bueno, es muy difícil transformarse en ese ser, ¿ok? Quizás algunas personas lo logran. Y yo creo que una aspiración interesante es a encontrar cuál es el subset de todas esas habilidades que uno va a potenciar. Lo que sí creo es que uno tiene que tener una idea básica de varias de estas habilidades, y bueno, eso lo planteó Marce en el curso, en la introducción del curso, lo vuelvo a plantear yo, y es un poco el espíritu de la charla mía y de los contenidos de esta charla. ¿Ok? Entonces, si bien no se pretende que ustedes sepan hacer de todo, como científicos de datos, la capacidad de extraer el valor de los datos va a estar relacionada directamente con cuán maduros sean la plataforma de datos de la que ustedes parten, ¿sí? Esto de la plataforma de datos tiene que ver sobre todo cuando uno está pensando en hacer ciencia de datos adentro de una organización, ¿no? Donde uno puede interactuar de alguna manera con esa plataforma de datos o con ese otro equipo. Si uno está tomando datos externos, tomando datos de la web, bajando datos abiertos, etcétera, la tarea se vuelve aún más ardua porque ese equipo directamente no existe. Y las habilidades de gestión de datos se van a poner súper a prueba en ese tipo de proyectos. Y bueno, y esas son las habilidades que yo pretendo que ustedes no sé, tengan una idea o desarrollen a partir de los contenidos de este curso. ¿Okay? Entonces la idea es esa, brindarles definiciones y conceptos generales sobre la gestión de datos y una familia de disciplinas conocida como Data Engineering, y desarrollar capacidades básicas en ustedes, y también proveer referencias para que ustedes puedan profundizar, ya sea por la suya o referencias a otros cursos que existen dentro de la facultad, que ustedes pueden tomar más adelante para poder profundizar en alguna de estas áreas que trabajaremos o sobrevolaremos en este curso. Bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar? Y bueno, y me siento un poco atrevida porque básicamente en las poquitas clases que tenemos, yo pretendo que ustedes tengan un pantallazo ¿Me escuchan bien? Porque dicen que mi conexión está inestable.
Hola. Sí, se entrecortó un poco, pero creo que ya volviste a Sí. la normalidad. Está. Sí, todo tiene un delay. El mensaje de que la red anda lenta demora en llegarme a mí también. Sí, Bueno, les decía que es un poco atrevido de mi parte porque cada uno de estos tópicos que estoy mostrando acá es un área de investigación en sí misma. Hay trabajos, algunas de estas áreas de investigación tienen tantos años como las bases de datos, o sea, arrancan en la década de los 60 hasta hoy. Y bueno, yo lo que pretendo es darles un pantallazo y en la medida de lo posible algunas herramientas prácticas para que ustedes puedan atacar estas tareas o estos problemas. Les digo que algunos de estos aspectos, por ejemplo, la integración de datos, sigue siendo un aspecto donde hay mucho trabajo de investigación y es una línea sumamente activa, sobre todo porque la automatización de la integración de datos provenientes de distintas fuentes es un problema bastante abierto y que sigue siendo resuelto en muchos casos de forma bastante artesanal. Y en los últimos años han aparecido, tanto en el área de calidad de datos y limpieza, como en el de integración de datos, enfoques que proponen aplicar métodos de aprendizaje automático a estas tareas. ¿tá? Y entonces es como un bucle que se cierra. Los métodos de aprendizaje automático no solo utilizados para extraer y modelar la realidad, sino que también vienen al rescate y a tratar de solucionar problemas inherentes de los datos para facilitar su procesamiento posterior. Bueno, muy bien. Esto es lo primero que les quería decir, esto es la parte de introducción. Para que esto no sea un monólogo, me gustaría que me cuenten a ver si se entendió, si tienen alguna inquietud, si quieren contarme algo sobre lo que dije hasta ahora. Así que abro el micrófono y el que quiera puede comentar. ¿Cómo lo protege R? Hola. ¿Sí? Sí, acá Juan Pablo Lago. De mi parte todo muy claro por ahora, gracias. Bueno. ¿Venimos bien? venimos bien. Bueno. Hola. Bueno, parece que por ahora viene todo bien, así que vamos a pasar a la segundo set de transparencias. Ahora sí que voy a cambiar a la tableta, si puedo escribir arriba, ¿ok? Vamos a ver cómo me va con eso. Stop sharing esto. Y ahora share. Chan, chan. Así. Bueno.
Bueno, ¿ven ahí la transparencia? Sí. Ok, Sí, perfecto. Sí. bien. ¿Se supone que yo puedo escribir acá arriba, Marce, con el lápiz? En ese no sé, con esa app no sé. ¿Con cuál lo usas vos para escribir? Ah, lo abriste como Creo que se PDF. llama Good Notes. Ah, lo abriste como Lo abrí como PDF. PDF y le escribí arriba. Sí. Ok, a ver. A ver. Me dejas corto desde acá. Disculpen, ya. Ya voy. Ya voy, que lo tengo acá, me lo muevo para acá y ya está. Disculpen, es bastante nuevo esto. Bueno, no sé si quieren hacer tiempo hablando de algo, Marce, no sé si querés contar algo o comentar algo. Un chiste. Dale. No sé si hay alguna cosa de gestión del curso, no, nada, ¿no? Bueno, no, que espero que todos estén matriculados en el EVA, que todos tengan usuario en EVA para poder matricularse. Recuerden que si no están matriculados no les llegan las notificaciones. Por ejemplo, que Lorena mandó el link de la reunión esta de ahora. Nada, para enterarse con suficiente antelación, si no tienen que estar entrando a chequear a cada rato. Eso. Y bueno, y van a editar el usuario de EVA también para realizar algunas tareas. Así que si no tienen usuario o si no se matricularon o lo que sea, me pueden escribir o inscribir a la dirección esa que pasamos la clase pasada, introcd@fingeduy, y le solucionamos el tema del usuario o los redireccionamos a donde tienen que consultar. Bien. Sí, Diana, por ejemplo, sé que tenía que reactivar su usuario, no sé cómo le fue. Sí, eso yo lo solicité, creo que me dijeron que ya estaba. Ahí va. A ver ahora, si yo abro por acá. Bueno, mientras tanto, aprovecho acá, Virginia, Marcelo. Sí, dale. Sí. No, porque yo me había matriculado supuestamente antes del 11 de marzo, pero no, ahí acabo de chequear mi correo, no recibí nada de la charla de hoy. Entré por lo del ping de la página nomás de siempre. ¿Estás matriculada en No, el sí. EVA? Bueno, no. Me fijo y si no, te empujo tu usuario y yo puedo matricularte a mano. Fabuloso. Gracias. No, Bueno, nada. a ver, ahora sí. Bajé el PDF. Bajé el PDF, lo tengo pronto en la aplicación que puedo escribir.
Y ahora ustedes deberían estar viéndolo. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Esto, ¿cómo se verá en pantalla completa? Bueno. Bueno, entonces, la segunda parte de la charla de hoy va a ser una introducción a modelos de datos y modelado. Y antes de hablar de modelos de datos y modelado, tengo que hacer como una pequeña puesta a punto de qué hablamos cuando hablamos de datos, ¿ok? Porque justamente al provenir de distintos contextos, yo qué sé, ¿qué pasó ahora? Se me tranca todo el tiempo el audio, se tranca el audio. Estoy estresando demasiado la conexión con esto de compartir la pantalla, me parece. Ahora te escuchamos bien, ¿eh? Tiene rato, sí. Estoy con una conexión 4G en una zona donde hay poca conexión 4G. Bueno, sigo. De acá hablamos cuando hablamos de datos. Como les decía, muchos de ustedes vienen de distintos contextos. Por ejemplo, no sé, si uno viene de un contexto más ingeniería eléctrica, uno está acostumbrado a que sus datos sean imágenes, por ejemplo. Cuando uno viene de un contexto más, yo qué sé, de un científico de datos más tradicional, relacionado con la biología o con, no sé, o con la economía, uno puede pensar que sus datos son planillas de cálculo. Y ahí estamos hablando de varias cosas a la vez. Estamos hablando del modelo de los datos, estamos hablando del contenido de los datos, estamos hablando del formato de los datos. Entonces, bueno, para ponernos a tiro de qué queremos decir con cada cosa, es que están estas primeras transparencias. Tradicionalmente en los sistemas de información y en el área de los sistemas de información, se suele hacer una distinción entre tres niveles de abstracción distintos, ¿ok? Solimos hablar de datos, de información y de conocimiento. Por ejemplo, un dato es un parámetro o un hecho, un número, una afirmación, una imagen, ¿sí? Los datos suelen ser representaciones de algo en un mundo real. Son medidas que yo tomo sobre el mundo real, o son recopilaciones o representaciones del mundo real. Y suelen ser la materia prima para la producción de la información. Un ejemplo de un dato puede ser, no sé, que el precio, a ver si esto funciona. Sí, funciona. Vamos a poner la tableta así. Que el precio del kilogramo de harina, no sé, es 40 pesos. Depende del súper en que lo compren. Luego yo puedo tener información. Es un dato con un significado en cierto contexto, o puedo tener datos relacionados entre sí, o datos que sufrieron un proceso de manipulación. Por ejemplo, yo puedo saber ese precio de la harina de hoy, puedo saber el precio de la harina de hace un mes, y yo puedo saber, o tengo un ejemplo de información, es que el precio de la harina aumentó un 10% en el último mes. No sé si este dato es real, más o menos anda ahí el aumento, me parece, en el precio de la harina. Y por último, yo puedo tener
conocimiento, ¿sí? Conocimiento como la aspiración más alta, ¿sí? Que es experiencia e información acumulada que genera algo que puede ser utilizado, no sé, en un proceso de decisión, que puede ser utilizado para no sé, para modificar acciones de la vida real. Y son el tipo de cosas de, no sé, cuando el precio de la harina sube un 10%, en realidad el pan termina subiendo un 15%. Típicamente cuando nosotros hablamos de hacer actividades de ciencia de datos, estamos hablando de tanto extraer y generar información como de extraer y generar conocimiento. Y los datos van a ser nuestra materia prima. ¿Ok? Pero otra pregunta que uno se puede hacer es ¿de dónde salen los datos? Estos datos que son representaciones del mundo real. Bueno, casi siempre los datos provienen de algún sistema de información. Y cuando yo estoy hablando de sistema de información no tengo por qué hablar de un producto de software, no tengo por qué estar hablando de una herramienta. Un sistema de información es un conjunto de componentes que suelen interactuar con el objetivo de tres cosas: almacenar, recuperar y procesar datos, y también información para crear nueva información. Estos componentes pueden ser software o hardware, pero es fundamental el rol de las personas, y las personas van a influir en muchos momentos, tanto en el diseño como en la manipulación y en la implementación de estos sistemas de información. Los sistemas de información son muy viejos y no necesariamente, como les decía antes, ligados a las computadoras. Los babilonios ya hacían censos en el año 3800 a.C., y tenían un sistema de codificación, y tenían un sistema de registro y de procesamiento después de esa información. ¿Okay? Cuando pasamos a los sistemas de información informáticos, modernos, o no tan modernos, estos sistemas tienen la particularidad de que utilizan computadoras para realizar alguna de sus tareas, y van a cumplir tres funciones principales. La de memoria, donde lo que estamos hablando es de que mantienen una representación del estado de cierto dominio en cierto momento, una foto, ¿sí? Y van guardando muchas fotos de ese dominio. Van a tener una función informativa, porque van a permitir proveer información sobre el estado de cierto dominio. Y tienen una función también activa, que cambian, que es la que le permite cambiar el estado de cierto dominio. Ejemplo de esto, por ejemplo, un ejemplo bien simple, podría ser el sistema de información de Bedelía, de la facultad o de la universidad, donde tengo la capacidad de la memoria de guardar todas estas representaciones del estado, de todas las actividades que se realizan. La parte informativa podría ser, generar un reporte de escolaridad, decir cuál es la situación de cierto estudiante en cierto momento, decirme cuántos estudiantes tengo inscritos en cierto momento. Y la activa es cuando yo, por ejemplo, cambio de estado. Un estudiante, se sube un acta ¿no? Nosotros docentes llevamos un acta a la Bedelía procesa esa acta, y se ingresa una actividad de que el estudiante aprobó un examen, y eso cambia el estado del dominio, y ese estudiante ahora pasa a tener ese examen como salvado. Se entiende que hay toda una interacción importante entre la realidad, que está representada en ese sistema de información, ¿sí? Y la propia representación. Y algo que también me parece importante mencionar, que los informáticos estamos bastante acostumbrados a entender que existe,
es que no solo hablamos de datos cuando hablamos de sistema de información, sino que también estamos hablando de metadatos, ¿ok? Los metadatos suelen definirse como datos sobre los datos, pero es un montón de información que me permite interpretar ese dato en su justa medida. Una analogía bien simple, ahora a esta altura, más adelante voy a hacer más analogías, es cuando yo tengo una planilla de cálculo, alguien me comparte una planilla, y esa planilla tiene encabezados, y en ese encabezado yo tengo un nombre de una columna. Bueno, ese nombre de la columna tiene la intención de decirme a mí qué es lo que representa esa columna. Eso es un metadato. Después podemos hablar acerca de si es suficiente con un nombre de columna para poder entender a cabalidad lo que esa celda de esa planilla representa, ¿sí? Pero eso es un ejemplo de un metadato. El asunto es que en los últimos ya 20 años, porque son las últimas 2 décadas, hemos vivido una revolución en muchos aspectos. La ciencia de datos es en cierta forma una hija de esta revolución. Y es que el panorama se ha vuelto más complejo. Los sistemas de información dejaron de ser, los sistemas de información informáticos dejaron de ser un objeto más bien cerrado y acotado, que existía en algunas organizaciones, para pasar a tener datos generados por heterogeneidad de dispositivos, almacenados en heterogeneidad de formatos, con mucho volumen, a veces, con mucha velocidad, también a veces, y también con problemas o potencialmente problemas en este aspecto, en el aspecto de la veracidad de los datos, de la calidad de los datos, de cuánto puedo confiar en ellos. El cambio de escenario, de pasar de tener datos de adentro de las organizaciones, que eran generados en forma bastante prolija y en muchos casos muy lenta, a esta nueva realidad impone un desafío importante. Pero en lo que refiere a la charla de hoy, lo que me interesa también es señalar que hay diferencias en cuanto a los datos, a su naturaleza, los formatos, y en particular a los modelos de datos. Siguiendo con los desafíos que plantea este nuevo contexto, que es el contexto en el que nosotros nos toca trabajar y vivir, es que pasamos de tener esta realidad, que esta realidad les diría que es la realidad de los años 80, 90, ¿sí? A ampliar esa realidad en la década del 2000, con el auge de los sitios web, ¿sí? Pero los sitios web no pensándolo como las aplicaciones web de las que estamos hablando hoy en día, a esta otra realidad o este otro escenario que es el escenario de hoy, ¿sí? Donde tenemos datos que provienen de redes sociales, ¿no? Esto de los datos, y que se puede hacer análisis de sentimiento. Todos los datos que provienen de las redes sociales los podríamos pensar ahí como datos generados por usuarios y por las interacciones sociales. De las distintas aplicaciones pueden venir datos de coordenadas, datos espaciales, un montón de datos de video, de audio y de imágenes que plantean desafíos acerca de su volumen, de su modelado, de su representación, etc. Una cantidad monstruosa, en el sentido de volumen y de velocidad, de datos generados por sensores y por dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el escenario hoy en día es sumamente complejo en cuanto a la heterogeneidad
y a la heterogeneidad de escenarios y a la heterogeneidad de estrategias y de herramientas para lidiar con toda esta complejidad. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán en toda esta historieta qué es un modelo de datos, o sea, ¿a qué me refiero yo? O en realidad la gente de base de datos cuando habla de un modelo de datos. Y un modelo de datos es un lenguaje, ¿sí? Son lenguajes que son utilizados para especificar y manipular bases de datos. El concepto de base de datos no lo definí. El concepto de base de datos es básicamente un conjunto de datos. Y estos modelos de datos permiten expresar distintas cosas. Básicamente 3 cosas, ¿sí? Tiene que tener uno de estos lenguajes para ser llamado modelo de datos. Por un lado, las estructuras, que van a ser los elementos de los problemas. Por otro lado, las restricciones, que son reglas que se deben de cumplir para que los datos que están en esa base de datos se consideren válidas. Y por otro lado, las operaciones, que son las que me van a permitir manipular las estructuras que están ahí adentro para poder generar nuevos datos, borrar datos, actualizar datos y eventualmente consultar la base de datos, que es lo que me va a interesar a mí, sobre todo. Esto que estoy explicándoles necesita ejemplos, ¿sí? Para ir a ejemplos, antes de ir a ejemplos, necesito contarles que los modelos de datos no sirven para expresar un solo tipo de cosas a nivel de abstracción, sino que suelen también organizarse por el nivel de abstracción en el que viven. Y básicamente en el mundo de las bases de datos podemos pensar en 3 niveles de abstracción. Podemos pensar en modelos de datos conceptuales, que son los que se utilizan para justamente representar la realidad independientemente de cómo yo vaya a almacenar esos datos, ¿sí? Suelen ser artefactos más bien visuales, cajitas, dibujitos, diagramitas, donde yo trato de comunicar qué es lo que estoy interpretando de la realidad, y puedo utilizarlo como artefacto, o se utilizan como artefacto dentro de las etapas de diseño de una base de datos para comunicarse con el experto en el dominio, y ponerse de acuerdo con que uno está entendiendo correctamente esa realidad que está tratando de modelar. Luego, además de estos modelos conceptuales, ¿sí?, que suelen tener representaciones gráficas, vamos a ver ejemplos dentro de un rato, pero uno de ellos es para el mundo relacional, y no solo para él, el modelo entidad-relación, que, bueno, los informáticos lo conocen bastante, se conoce también por su sigla, MER, que es un artefacto que me va a permitir representar conceptos a nivel de alto nivel. Luego aparecen los modelos de datos a nivel lógico, que son los que son implementados por los motores de base de datos o por los manejadores de base de datos en particular. Aquí, el ejemplo que ha tenido más éxito en los últimos, no sé, de los 70s hasta el 2000, o sea que dominó en esos 30 años, es el modelo relacional. Y si alguna vez interactuaron con una base de datos e hicieron alguna consulta en SQL, el modelo relacional es el sustento teórico que está atrás de esas bases de datos, ¿ok? Cualquier base de datos MySQL, Postgre, Oracle, etcétera, manejador de base de datos relacional, tradicional, lo que está implementando es el modelo relacional. Y por último, en el nivel de abstracción más cercano a la máquina, están los modelos físicos.
En cuanto a los modelos físicos, nosotros en este curso no vamos a entrar demasiado en detalle, y son los modelos que representan cómo están guardados efectivamente los datos a nivel de estructuras de datos. Por ejemplo, yo en el modelo relacional, las abstracciones que tengo, ¿sí?, son las tablas que representan relaciones, ¿sí? Estas tablas pueden ser implementadas de distintas formas a nivel de estructuras de datos, ¿sí? Por ejemplo, almacenamiento por filas, lo que se conoce, o almacenamiento por columnas. Por columnas, que son distintas formas en que estas abstracciones, que son las tablas, se terminan guardando en los discos duros de las computadoras, ¿ok? Bueno, nosotros en el curso no vamos a entrar mucho en detalle en los modelos físicos, porque eso va más para la parte de cuando uno tiene que implementar un motor, pero me interesaba que ustedes tengan conciencia de que existen estos 3 niveles de abstracción, ¿sí? Los informáticos somos muy de intentar siempre separar las cosas, desacoplar las cosas, y separar las responsabilidades en capas. Y esto va, en algunos casos, puede ser visto como un, no sé, como un aspecto burocrático, o un aspecto, no sé, de complicar, pero está probado que este nivel de abstracción y de separación de responsabilidades tiene muchos beneficios en el diseño y en la forma de afrontar los problemas, ¿ok? Y es el tipo de habilidades que a mí me parece que ustedes estaría bueno que desarrollen, ¿sí? A veces tener la capacidad de levantar la mirada de una planilla de cálculo para poder tener otras formas de representar los datos y comprender otras formas de representar los datos. A ver si esto puede pasar de slide. Sí. Otra vez, esto puede ser muy aburrido para un informático, pero bueno, para un no informático esto puede ser una novedad. Y es que estos distintos niveles de abstracción son utilizados en distintas etapas cuando uno tiene que diseñar una base de datos. ¿Okay? Cuando uno diseña una base de datos, uno parte de recopilar requerimientos, parte de los requerimientos, de charlas, de entender el problema, ¿ok? Y esos requerimientos se terminan reflejando en algún tipo de modelo conceptual. Si estamos hablando de relacional, estaríamos hablando de MER, y estamos hablando de cajitas que representan entidades, y relaciones que relacionan esas cajitas entre sí. Ese modelo conceptual es el que me va a poder intercambiar información y un acuerdo con el que entiende del dominio. Y luego, ese modelo conceptual puede ser implementado con distintos modelos lógicos. En el caso del modelo relacional, uno traduce esto a tablas. Pero yo podría utilizar otros modelos lógicos, como por ejemplo, un modelo orientado a grafos. O podría tener un modelo como los que se utilizan en las bases de datos documentales, que son bastante utilizadas hoy en día, que son similares a documentos en JSON, ¿sí? Y eso es otra representación, es otro modelo lógico distinto al que tenía de las tablas. O también podría tener un modelo basado en grafos, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que acá hay un proceso de traducción, donde yo paso de un modelo conceptual a un modelo lógico. En algunos casos, como es en el de las bases de datos relacionales, este proceso está sumamente claro y sumamente pautado, está bien estudiado, hay recetas bastante buenas acerca de cómo conviene hacer este proceso, para llegar a una base de datos que tenga buenas propiedades. En estos mundos de acá abajo, no está tan claro. Hay un montón de trabajo y de procesamiento cuasi artesanal, para poder decir, bueno, esta es una buena representación de este modelo conceptual a nivel lógico. Y el ser buena, ¿qué quiere decir ser una buena representación?
Va a depender de un montón de cosas. Buena en el sentido de que es lo más fiel posible, pero también puede ser buena en el sentido de que es eficiente, o de que me permite después recuperar los datos o la información que yo quiero en forma eficiente, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas, este tipo de pasaje de este mundo a este mundo, ¿sí? Son el tipo de cosas que hacen justamente los diseñadores de base de datos. Esta es la parte de diseño una de las partes más críticas. Otra cosa que muestra esta figura es que eventualmente, y es lo que pasa en muchos escenarios, yo tengo un único modelo lógico, que es este que está acá, y es el modelo lógico que representa todo mi modelo conceptual, pero hay distintas aplicaciones que pueden ser vistas como clientes, distintas aplicaciones que pueden tener vistas parciales sobre ese modelo lógico, ¿sí? Volvamos al ejemplo de la Bedelía. Acá yo podría tener todo el modelo de la Bedelía, de la Universidad de la República, bueno, pero acá yo tengo, por ejemplo, un modelo externo chiquito, que es el que es accesible o es el que ve la aplicación web. La aplicación web de la Bedelía no precisa acceder a toda la información, sino que precisa acceder a una porción o una vista. Bueno, eso es un modelo externo. Y bueno, la arquitectura esta de desacople de modelos conceptuales y modelos lógicos también me permite eso, que yo puedo tener mecanismos, ¿sí? Este mecanismo se conoce como mecanismo de vistas, que me permite tener porciones, ver porciones de ese modelo como un modelo en sí mismo. Y por último, y esto es lo más cerca del fierro que va a estar mi base de datos, está el modelo interno o modelo físico, que es el que les contaba antes, ¿sí? El modelo físico es la representación física de los datos. Muchas veces uno no logra hacer bien este desacople, y muchas de las tecnologías que han surgido en los últimos años, en el mundo del Big Data y las bases de datos no relacionales, tienden a mezclar estas capas, tienden a mezclar el almacenamiento físico con el lógico, tienden a combinarlos. Y eso hace que en muchos casos la tarea para los programadores se complejice, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Tenía 2 personas esperando. Hola Maine, hola Guille, perdón, pero no había visto el prompt. Hola, no pasa nada, gracias. Hola a Igual todos. estoy grabando. Genial. Me parece muy bien. Y ahora perdí, no sé qué es lo que están viendo, si siguen viendo lo que tienen que ver. Sí. Si siguen viendo lo que tienen que ver. Entonces lo que les decía, en los últimos años, con este escenario cada vez más complejo, también se ha complejizado el tema de la separación entre estas capas físicas y lógicas, lo cual complica muchas veces la vida de los programadores y también complica muchas veces la vida de los científicos de datos. ¿Okay? Como les decía antes, ejemplos de modelos conceptuales. Y bueno, el ejemplo estrella es el modelo de entidad-relación, que es un modelo muy viejo, data de la década de los 70, pero sigue siendo para mí un artefacto válido para modelar, inclusive cuando uno quiere modelar datos que terminan siendo almacenados en una base estilo JSON, o tratar de entender lo que pasa con un grafo después, ¿sí? Es uno de los modelos que, si se quiere, voy un paso más atrás. Creo que no han aparecido modelos conceptuales con tanta fuerza en los últimos años como este modelo, y a mí me interesa que ustedes tengan como unas básicas de este modelo como herramienta en su toolbox
para poder enfrentarse a problemas, capaz que cuando los problemas son sencillitos no hace falta, pero cuando el problema es un poco más complejo, es una linda herramienta para tener. Luego a nivel de modelos lógicos, lo que les decía, el modelo relacional es un ejemplo famoso y exitoso de modelo lógico. De hecho, cuando en muchos cursos o recetas de cómo hacer que los datos tengan un buen formato, o qué quiere decir un dato limpio, en cosas como tidyverse, por ejemplo, se hace referencia de costadito a buenas prácticas dentro del modelo relacional, de lo que se conoce como una base de datos relacional que cumple con ciertos criterios de normalización. Y bueno, sin entrar en detalles de la teoría, a mí me parece importante que ustedes conozcan este modelo, además de que probablemente en algún momento tengan que interactuar con una base SQL. Y para entender otros modelos es un punto de partida interesante. Hay un par de modelos lógicos que para mí han tomado mucha fuerza en los últimos años, y de los cuales también les voy a hablar en el curso. Uno es el modelo Property Graphs, para bases de datos de grafos. Si quizás escucharon hablar en algún momento de una herramienta que se llama Neo4j, o capaz que la usan. Bueno, Neo4j es un motor de base de datos de grafo que utiliza este modelo lógico. Y después, por último, el modelo documental. El modelo documental, o bueno, no sé si llamarlo modelo documental, son Document Oriented Databases. El ejemplo estrella es MongoDB. Cuando uno tiene datos almacenados ahí adentro, está hablando de modelo documental. Pero también, sin tener un motor de base de datos, cuando uno está procesando datos en JSON, está hablando de este modelo. Y este modelo es bien distinto que el modelo relacional, y también me parece interesante que ustedes lo conozcan, aunque sea por arribita. Por último, para terminar esta parte, hay otro concepto que también la gente de base de datos solemos utilizar, y es el concepto de separar o entender qué es un esquema y qué es una instancia de un conjunto de datos o de una base de datos. El esquema es aquello que me va a describir qué datos tengo en la base, cómo se relacionan estos datos entre sí, si hay restricciones de integridad que deben cumplir, cuáles son estas restricciones. El esquema es lo que da la estructura, el esquema son los famosos metadatos. Un ejemplo bien simple, siguiendo con el tema de la fidelidad, podría ser que yo tengo estas tres tablas, una que se llama cursos, donde tengo un número de curso, un nombre y una cantidad de horas. Otra tabla con estudiantes, donde tengo una cédula, un nombre y una fecha de nacimiento. Y una tercera tabla que es la que va a relacionar estudiantes con cursos. ¿Sí? Yo si estuvieran en clase, en una clase un poco más interactiva, les hubiera preguntado qué entienden con simplemente mostrándole estas tres cosas. Ahora, como la comunicación está un poco trunca, me despaché yo con la interpretación, pero me parece que cualquier persona sin saber mucho de este modelo y etcétera, puede interpretar bastante bien esto que les acabo de decir. Si yo no tengo este esquema y yo no tengo esta información del esquema y lo que tengo simplemente es una instancia, la instancia lo que me va a dar son el valor de la base en un instante de tiempo. Y si estoy trabajando con un sistema de base de datos que tiene un modelo lógico que permite la representación de restricciones, en ese motor de base de datos yo siempre sé que si los datos están guardados ahí,
es porque están satisfaciendo ese conjunto de restricciones. Y eso puede ayudarnos bastante, y es algo que puede complicarnos bastante cuando el modelo no lo tiene. Sé que es medio críptico entenderme ahora lo que estoy diciendo, pero más adelante aspiro a que ustedes logren entenderme. Si yo tengo este ejemplo de esquema, un ejemplo de instancia podría ser algo de esta pinta. Un ejemplo de cursos, el número, el nombre y las horas, y acá adentro valores. El curso 2, intro CD, horas, no sé cuántas horas tiene nuestro curso, invento, 200 horas, no sé cuántas horas son. Bla, 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 bla. Y estas son las instancias y este es el esquema. Sin información del esquema, es muy difícil que yo pueda interpretar las instancias. ¿Ok? Y muchas veces en formatos donde que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, que se comparten datos, por ejemplo, en planillas, esta información del esquema falta, o esta información del esquema no está del todo completa. Otra cosa importante acerca de la diferencia entre el esquema y la instancia es esto que dice aquí. Las instancias tienden a ser muy volátiles. ¿Por qué? Porque son las que reflejan la realidad, esa realidad que cambia, las cosas pueden aparecer y desaparecer. Mientras que los esquemas, por lo general, tienden a ser más estáticos. Aunque eso también puede cambiar, y eso también es una de las características de los modelos de base de datos más nuevos de los últimos 20 años, que son más flexibles en cuanto a los cambios y a la incorporación de cambios a nivel del esquema. Muy bien. Bueno, entonces, ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, no sé quién es, que está hablando. Soy Rodrigo. Rodrigo. ¿Podríamos decir que los esquemas son los metadatos y las instancias los datos en sí mismos, o no podríamos hacer esa diferenciación? Sí, perfecto. Okay. Podés tener más metadatos aparte del esquema, ¿sí? Porque, como decía acá arriba, las restricciones también son metadatos. Todavía ustedes no saben lo que es una restricción, pero, por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo podría ser, bueno, si yo tengo una tabla de cursos, yo quiero que el número de curso no se repita. ¿Sí? Eso podría ser una restricción razonable de imponer en mi tabla de cursos. Bueno, eso también es metadatos. Y eso también es parte del esquema de la base de datos, no solo las estructuras. O sea, un esquema no tiene por qué contener todos los metadatos, eso creo. O sea, el esquema está compuesto típicamente, y en una base de datos relacional típicamente, pero en otras cosas también, de una estructura y de restricciones. ¿Ok? Uh-huh. Entonces los metadatos no son solo la estructura, son la estructura y las restricciones. Pero yo podría tener más metadatos, por ejemplo, no sé, fechas de actualización de la base de datos, otras cosas que están externas a la base y que tampoco se almacenan en el esquema. ¿Me explico? Sí. Ay, perdón. Guille, ¿tú me estás hablando por el WhatsApp por algo de ahora o es algo de antes? Yo no te estoy hablando por el WhatsApp. Entonces recién me llegó un mensaje tuyo. Sí, recién me llegó el aviso de que no podías entrar, perdón. No, está muy bien. Bien, sí, Rodrigo, o sea, espero que haya quedado claro el ejemplo de otras cosas que también pueden ser metadatos y que no estén almacenadas ahí directamente.
Sí, sí, digamos, por ahora, como lo vamos viendo, creo que con más profundidad podré distanciarlo mejor, pero sí, se entendió perfectamente. Bueno, hasta ahora, ¿cómo venimos? Silencio. Bárbaro. ¿Bárbaro? Bueno, Bien de venimos bien. Bueno, entonces Bien, lo bien. que yo tenía pensado ahora, justamente como esto de mi conexión está medio complicado y etcétera, etcétera, es seleccioné algunos videos, ¿sí? Para, que no puse los links todavía en el EVA, seleccioné algunos videos para que ustedes empiecen a mirar sobre algunos modelos en particular. Primero porque hay recursos que están buenos y que no tiene sentido que yo me ponga a reinventar la rueda, ¿ok? Entonces, bueno, para reutilizar cosas que ya están en la vuelta, vamos a tener eso como assignment, mirar algunos videos sobre el modelo relacional y modelo conceptual, que también permite que los que ya se sienten que tienen ese conocimiento lo hagan y que puedan a tener como una adaptación. Entonces, las básicas de los modelos, pretendo que ustedes las bichen y las miren con ese material que yo les voy a pasar. Y la clase que viene vamos a arrancar a ver, o sea, hacer dudas y preguntas y comentarios sobre los modelos y arrancar a ver algunos aspectos interesantes de modelado, que no siempre están abarcados en esos materiales, ¿sí? Esos materiales tienden a explicar, bueno, cómo es el modelo, cuáles son las construcciones, qué se usa, etcétera, etcétera, pero no necesariamente acerca de las ventajas, desventajas y beneficios de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, lo que les digo es eso, o sea, el tiempo de clase, el resto, la segunda hora de la clase de hoy, y todo lo que les lleve, la pueden hacer en forma asíncrona, mirando materiales que tengo seleccionados para ustedes para que miren en sus casas. Y lo que me parece que podemos armar también es bueno, no sé si armar un foro particular, creo que podemos usar el foro para que si hay comentarios o dudas o preguntas sobre los materiales, poder ir respondiéndolas de acá hasta el miércoles. Y así hacemos esto un poco más interactivo, porque si no es bastante complicado. Por lo menos a mí, que me gusta ver a la gente, esto de estarle hablando a la computadora me enloquece. Pueden poner los videos, así los ve Lore mientras hablas, Lore. ¿Lo qué? ¿Poner los videos? No, que la gente, que pueden todos activar sus videos, los que estén en condiciones presentables, pues mis alumnos de PIE no quieren poner porque dicen que están en camisón la mitad de las veces. Ah, eso pero así podría ves ser. las caritas. Podría ser, no me Mientras avisé. habla. Tenés que poner medias chiquitas, pero bueno, por lo menos te quedan en el costado, así. Van apareciendo. Sí, ahora los tengo a ustedes nomás. Y Guille está congelado. Guille tiene una foto puesta. Ah. No activo No, su pero están apareciendo ahí, está Juan Sí, sí. Pablo, está Gonzalo, ¿Te ve? Ahí aparecieron. Sebastián, Ahora sí. ¿Yo me veo ahí o no? Sí, te vemos, Sofía, Sofía. ¿te ve? Porque es Sí, la se primera ve. vez que uso esto y no sé. Ah, bárbaro. Sí. Martín está re cómodo en su sillón. Gracias, Maine, por el consejo. Yo nunca usé esta porquería para dar clase. Vamos aprendiendo sobre la marcha todos, no solo los estudiantes, sino que nosotros también, así que. Es bravísimo. Bueno, por lo menos parece que no se durmieron. Después poner como barrita arriba para no ver a todos, pero por lo menos ver las caras de susto mientras vas hablando. Bueno, entonces eso, el plan ahora es, tengo videos sobre distintos modelos,
videos o charlas sobre distintos modelos, o material para leer, que la verdad que no me dio el tiempo de subirlos antes de la clase, lo quería hacer pero no me dio. Y ponerlos disponibles para que ustedes los vayan bichando, y eso. Comunicación asíncrona, discutimos, charlamos, vemos, dudas que vayan surgiendo, y la retomamos el miércoles, con dudas sobre los modelos y con aspectos más de modelado. Pablo, veo que adoptaste la habitación de bebé de escritorio. Es la única habitación libre, digamos, en el momento. Está todo tomado por los niños en la casa. Sí, con decoración y fin. Parece que estás transmitiendo desde el kindergarten. Ah, viste, increíble. ¿No? Bueno, no sé qué les parece hacer eso. A mí me parece que es más divertido que escuchar alguien hablando así, expositivo que no es expositivo. No sé, ¿cómo la ven? Bárbaro. Sí, está bien. ¿Los videos dónde tenemos para verlos? Te voy a subir links, cayó mi internet. Te voy a subir links al EVA. ¿Todos tienen acceso al EVA o alguien todavía no? Yo tengo. Sí, el EVA igual es público, así que con el link del EVA pueden entrar a todos los recursos, pero lo que les decía al principio, que está bueno igual que se matriculen, o sea, no se dejen engañar con que solo entrando al EVA y pudiendo acceder a las cosas, les llegan las notificaciones, o sea, tienen que hacer clic en matricularse para que les lleguen las noticias, como el mail que mandó Lorena hoy con el link. Yo recién, hace un ratito, matriculé a Virginia, así que ya debería estar matriculada, y cualquier cosa que tengan algún problema con eso, nos escriben o me escriben a mí, yo lo intentamos arreglar. Bien. Los links que les voy a compartir, algunos son links a cursos que están afuera. Algunos quizás son porcioncitas de cosas que están en OpenFink, partes del curso de bases de datos relacionales. Así que bueno, va a haber como un poco de todo, dependiendo un poco del perfil de cada uno, van eligiendo qué cosas mirar y qué cosas no, porque capaz que algunas cosas ni siquiera las precisan o las quieren refrescar, ¿sí? Dale. Y bueno, entonces la dinámica hasta el miércoles es esa, o sea, a medida que si surgen dudas o quieren hacer comentarios o cosas sobre los materiales que van leyendo, las escriben ahí en el foro, y arrancamos entonces con temas de modelado en sí el miércoles. Genial. Bien. Muy bien. Así que la clase de hoy fue cortita. No me quería jugar tampoco porque no sabía cómo iba a funcionar lo de la conexión desde acá. La segunda parte funcionó perfecto. Con la tableta. Sí, creo que no se cortó ni una vez el audio. Mirá. Al principio capaz que el problema era que tenía la cámara prendida y no me di cuenta. Sí, puede ser, sí. Listo. Bueno, así que eso. Voy subiendo esos recursos ahí. No se asusten si son muchos, no quiere decir que tengan que mirar todos, sino que bueno, que puedan elegir. ¿Ah? Gracias. Bueno, y quedamos en contacto entonces. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Y acuérdense de escribir algo sobre ustedes. Yo sé que puede dar vergüenza, pero... ¿Está? Bien. Bueno, Bien, gracias. Chao. Chao. Una pregunta. ¿Escribir algo de nosotros qué sería? ¿Qué sería? Perdón. Sí. Sí.
si, bueno, lo que quieras contar, si querés contar de dónde trabajás, qué formación de grado, de posgrado, qué estás haciendo, por qué te interesó la maestría. Bien. Siéntanse ¿Y libres eso dónde lo escribimos? Entonces vos no estás suscripta ahí, no estás matriculada, porque te debe llegar No. un mensaje. Estoy en el EVA, pero no me llegan los mails. Justo ayer le pregunté a Marcelo. Pero no Sí. sé, me mandaron ahí los de Moodle que iban a chequear, pero no sé. ¿Qué dirección Aparte de no correo? Ya mismo me voy a fijar a ver si te encuentro. ¿Tu dirección de correo qué es? ¿Hotmail? No, Gmail. Pero tenía una vieja en el EVA y está, no sé si es por eso que no me llega lo del foro. Yo a veces, en otros años, No sé. yo sabía de estudiantes que reportaban problemas, creo que con casillas de Hotmail, pero no sé por qué había un tema ahí de la... ¿Eso lo subiste al foro? ¿O dónde está eso que decís de Sí, está en el ponerlo? foro, sí. Ah, en Hay el un foro. foro de intercambio. Sí. Ah, Sí, ok. yo ahora intenté matricularte, porque los docentes podemos Sí. matricular a los estudiantes forzosamente, digamos, Sí. y te busqué por nombre y apellido y no te encontré. Así que de repente todavía no está tu usuario del EVA activo. Lo chequeamos de vuelta con la gente de Moodle. Dale, o sea que no es igual, o sea, yo me matriculé,